Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Queremos reflexionar en torno a una pregunta fundamental, y es cómo la posibilidad de la experiencia estética puede ayudar a construir una idea de reconciliación y de reconocimiento para una construcción de ciudadanía. En estos tiempos, sobre todo en Colombia, donde hemos atravesado diferentes situaciones políticas, históricas, culturales, no solamente un proceso de firma de paz, de diálogo con diferentes grupos armados, sino también con toda la afectación de la pandemia, protestas y diferentes manifestaciones ciudadanas, pues que nos han llevado a reflexionar sobre la presencia del arte, la presencia de la cultura y sobre todo la presencia del ser humano y su forma de manifestarse ante el mundo. Les doy la bienvenida a Paula de Llanón, doctora en literatura, Luz Dalila Rivas, doctora en pedagogía, Carlos Roldán, doctor en filosofía, y Andrés Amper, doctor en música, quienes esta tarde nos aportarán desde sus diferentes disciplinas algunas pistas para poder entender cuál es el significado de la experiencia humana en este contexto de reconciliación y de reconocimiento. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar aquí. Bueno, vamos entonces a iniciar. La propuesta es poder establecer una conversación con ustedes y que, como le decía hace un momento, podamos dar algunas líneas que nos ayuden a converger en este ejercicio de conversación. Quisiera justamente iniciar con Carlos para que pues, nos ayude con una pequeña definición de lo que podemos entender como experiencia estética. Digamos que hay muchas maneras en las que se ha entendido teóricamente esa definición de lo estético, muchas veces vinculado a lo ornamental, a la contemplación, pero podemos encontrar algún sentido más amplio sobre lo que significa la experiencia estética. Bueno, un saludo para todos, un gusto estar pues, en este espacio y en este reencuentro también. Cristian, digamos, tendríamos que vincular el concepto de estética, como lo estamos planteando en este conversatorio, no tanto en una definición propiamente de estética, sino en la otra expresión que es la que yo creo que nos da el sentido un poco pues, de diferencia frente a lo que se ha entendido tradicionalmente por estética, y es la expresión o el término experiencia. Sin ahondar como en las definiciones de estética que se dan en la modernidad, en el periodo moderno, especialmente, por ejemplo, la kantiana, que son definiciones bastante racionales de algo que realmente se escapa por mucho de la perspectiva racional. Lo que justamente define la estética en la contemporaneidad, en nuestra contemporaneidad además, es precisamente la idea de considerar que la estética, indiferente a cualquier definición, es principalmente una experiencia, un tipo de experiencia humana. Quizás una de las experiencias humanas más predominante en eso que significa ser humano.
eso que significa vivir siendo humanos. ¿Eso qué significa? Significa que podríamos decir que los seres humanos vivimos nuestra humanidad estéticamente. ¿Y qué es una experiencia? ¿O qué es lo que estamos entendiendo acá por experiencia? Si me permiten pronto acercarme a eso que Cristian me pide, que es una definición que es bastante arriesgada y bastante abusivo. Pero básicamente una experiencia es eso que hemos llamado siempre una toma de conciencia sobre nuestra propia existencia. Entonces, la experiencia estética es básicamente la vida humana pasada por la conciencia, con una precisión, con que esa idea de vida humana o del vivir humano pasada por la conciencia, en la estética, en la experiencia estética, predomina la corporalidad, nuestra corporalidad. Es decir, la experiencia estética es básicamente la conciencia de que vivimos corporalmente. ¿Y qué significa vivir corporalmente? Pues yo creo que ahí pasamos al plano de los sentidos. Vivir corporalmente es vivir sensitivamente. No sé, Cristian, pues para no extenderme, resumo, experiencia estética es la conciencia del vivir humano sensitivamente. En ese sentido, pues, Esta definición. pero sí, uno Sí. podría, pues justamente planteo la discusión como en términos de definición, porque justamente en ese pasar por la conciencia, la propia experiencia, hay una intención de decir, o más bien de expresar esa significatividad que ocurre cuando nuestra experiencia se pasa por esa corporalidad. Un ejemplo, es decir, todos los acontecimientos que hemos tenido alrededor de la protesta social, por ejemplo, según tu definición, podríamos llamarla como una experiencia estética, posiblemente una experiencia estética colectiva o individual. A ver, la idea principal es superar el dualismo, pues, que en nuestra tradición occidental nos mantiene todo el tiempo con la idea de separar nuestra propia vida humana entre cuerpo y otras cosas, cuerpo y mente, cuerpo y razón, cuerpo y alma, etc. Toda experiencia humana es una experiencia corporal, incluso esa que estamos llamando una experiencia consciente o ese paso de nuestra propia vida por la conciencia, es también una experiencia corporal. La conciencia también es corporal, ¿sí? Un poco pues para precisar. Ahora, haces alusión a la significatividad de esa experiencia corporal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la conciencia o qué significa pasar por la conciencia? Justamente pasar por la conciencia es pasar por todo el plano, toda la textura del lenguaje. La conciencia es principalmente el lenguaje, la textura de la conciencia, la piel de la conciencia, para usar esas analogías corporales, la piel de la conciencia es el lenguaje, la textura de la conciencia es el lenguaje, de tal manera que toda experiencia humana que es corporal, al pasarla por la conciencia, la estamos pasando por el plano de la significatividad. De tal suerte que el ejemplo que pones en la pregunta, Cristian, de si la experiencia de los paros, de las manifestaciones, de las protestas, son también experiencias estéticas, sí. Evidentemente son experiencias estéticas en la medida en que están motivadas por unas demandas intencionales, es decir, conscientes que tienen que ver con el cuerpo. Lo que ocurre ahí justamente en la protesta, los cuerpos golpeados, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, el ardor, el llanto, el golpe, ocurre en el cuerpo y ocurre en la conciencia. Y tiene, digámoslo así, un significado respecto a la demanda inicial. Yo salgo a protestar por la injusticia, esa es la motivación inicial, consciente. Recibo golpes. La experiencia del golpe ocurre en el cuerpo, pero ese golpe también ocurre a la motivación inicial. O sea, yo lo experimento no solamente como un dolor corporal, sino además como un golpe a la motivación inicial, o sea, una nueva injusticia. Carlos nos ubica en el plano del lenguaje, pero sobre todo pues como de la posibilidad de hablar de diferentes lenguajes. Como les dije, nos acompañan pues como dos personas en el campo de la música,
Paula desde el campo de la literatura para expresarnos justamente esa diversidad y esas posibilidades lingüísticas a través de las cuales los seres humanos cargamos de significatividad o construimos más bien nuestras formas de experimentar la vida. Justamente quiero que conversemos como sobre esas posibilidades de lenguaje. Andrés, que ha trabajado con comunidades en el campo de la música comunitaria, justamente nos puede compartir un poco de esa construcción lingüística que se puede elaborar a través del ejercicio colectivo de compartir, de socializar, de construir fenómenos musicales. Bien, pues nuevamente un gusto estar por acá con ustedes reunido. Y en respuesta a la pregunta que me hace Cristian, pues me sumo un poco como hilando con lo que comentaba Carlos, poniendo allí una bandera nuevamente en esta visión de lo estético y en este caso del arte y de la música, que es el lugar desde donde yo me enuncio como una experiencia, más allá que como un acumulado de objetos y productos, en este caso sonoros o musicales. Esto es muy importante porque me permite hablar sobre algo en lo cual quiero hacer énfasis como aporte a esta discusión, cuyo título es La experiencia estética como forma de construcción de ciudadanía, reconocimiento y reconciliación. John Dewey dice que las artes serían como una forma privilegiada o sofisticada de comprender y vivir esa experiencia estética. Digamos que desde el punto de vista de Dewey, la posibilidad de relacionarse con el mundo está mediada en sus múltiples niveles por esa posibilidad de que esa experiencia sea una experiencia estética. Desde el momento en que yo me levanto y quiero tomarme un café y satisfago ese deseo, hasta cuando veo un atardecer o voy y escucho una sinfonía o hago parte de un performance, en todo ese rango, digamos, de posibilidades se está satisfaciendo ese deseo de completud que buscamos en la vida y que en el arte pareciera adquirir como un lugar muy sofisticado y, por cierto, en cierta medida muy pedagógico. En otras palabras, estar en contacto con el arte nos enseña a vivir sensiblemente el mundo, aceptando nuevamente esta definición que nos proponía Carlos como lo estético entendido como una experiencia sensible del mundo. Dicho eso, creo que es muy importante en esta discusión de entonces qué tipo de experiencia estética aporta la construcción de ciudadanía. Creo que allí la pregunta por la formación es muy importante, por las mediaciones que nos permiten desarrollar entonces procesos, por ejemplo, comunitarios en torno al arte o a la música, que favorecen esa experiencia. Quiero decir con esto que también creo que hay procesos comunitarios y de formación artística que no favorecen necesariamente la experiencia. Me refiero, por ejemplo, a los procesos inspirados en las pedagogías más bien del miedo, ¿no? Tú para ser músico debes hacer tal cosa, para ser artista debes manejar tales técnicas, debes ser capaz de... Cuando uno trabaja como con comunidades y empieza un poco a desconstruir ese concepto muy canónico del arte, se da cuenta que la clave está en hacer un énfasis en la experiencia, que con los pocos medios que hay a disposición uno pueda generar una experiencia que es significativa. Y termino enunciando un poco cuáles serían los aspectos de esa experiencia artística que es significativa. Es una experiencia que primero es creativa, que permite que la persona exprese cosas nuevas, cosas bellas, entendiendo todo lo problemático de esta categoría de lo bello, pero al menos cosas que nos conmueven y digamos, nos plantean formas nuevas de ver el mundo. Segundo, son experiencias que permiten precisamente la expresión de esos mundos interiores situados personales o colectivos. Tercero, son experiencias que hacen un énfasis fuerte en lo comunitario. No podemos hablar de construcción de ciudadanía, reconocimiento y reconciliación en procesos individualistas. Son procesos comunitarios en donde lo que está en juego es precisamente la construcción de ese tejido social mediado por esa sensibilidad.
En cuarto lugar, son experiencias trascendentes en el sentido que precisamente irrumpen y nos hacen sentir que somos mucho más que esa individualidad, que hacemos parte de un colectivo, de un mundo, de un planeta, de una casa común, de un cosmos o de Dios para quienes son creyentes. Y en último lugar, son experiencias que favorecen la experiencia estética, es decir, que están mediadas por la búsqueda precisamente de ese completud, de ese disfrute, de ese goce compartido en esas cosas que nos asombran, trabajando con profesores en localidades de Bogotá, profesores de otras áreas que a través del arte quieren llevar algo, digamos, de esta posibilidad sensible a los chicos. Quizás lo más clave era eso, el momento en que nos juntábamos a hacer música a su nivel, con los materiales que teníamos disponibles o con el cuerpo y con la voz. Lo que ellos más resaltaban fue un espacio en el que hubo disfrute, hubo conexión, hubo sensibilidad, hubo lágrimas, y por disfrute no me refiero al disfrute que ofrecen, digamos, las alternativas contemporáneas del mundo del consumo que conocemos bien, sino a ese otro disfrute o completud, llamémoslo, esa experiencia sensible que nos toca y nos transforma. Así es que hasta ahí por ahora algunos aportes a la discusión. Gracias, Andrés. Durante este tiempo de pandemia, de manera especial, podemos constatar cómo el arte significó un espacio de salida de manera importante. Piezas musicales, intervenciones de teatro con transmisión streaming, lecturas narrativas en voz alta a través de Zoom o cualquier plataforma de videollamada. Entonces, digamos que creo que ahí se hace un poco tangible esa idea de la mediación que nos señalaba Andrés, pero detrás de esa mediación siempre se establece un sentido más amplio. Luz Dalila, que ha trabajado un poco sobre el ejercicio de la educación, el ejercicio de la investigación como en áreas de la música y creo que de la etnomusicología sobre todo, ¿cómo podemos entender que cuando nos referimos a una experiencia estética no solamente estamos sujetos a una mediación particular, es decir, no solamente construyo o estoy inmerso en una experiencia estética solamente porque hago parte de un espectáculo musical, solamente porque atiendo a la lectura de un recital de poesía? ¿Cómo podemos entender, o más bien, cómo podemos hablar de esas mediaciones para entender un sentido de implicación con la existencia y con la vida misma? Es que, gracias, Cristian, y a todos, buenos días. Es un gusto saludarlos. Para responderte, justamente ahí es donde uno puede evidenciar esto que nos convoca a hablar sobre formación de ciudadanía, en el sentido en que, así como estamos entendiendo, definiendo la experiencia estética, que como lo decía Carlos, es toda experiencia humana, ¿no? Y como lo decía también Andrés, esta experiencia humana que me provoca un sentir, y ese sentir me provoca una emoción, ¿verdad? Estoy allí haciendo construcciones precisamente estéticas que tienen que ver con esta, como le llamo yo, con esta apropiación y este conocimiento que yo tengo del mundo, ¿no? De este mundo a través de mis sentidos, este mundo sensible, ¿sí? Y en esa medida, más allá del arte, ¿no? Como coloquialmente lo llamamos el arte con A mayúscula, sino todo este hacer sensible, ¿sí? El hacer artístico en el sentido de lo que significa el hacer sensible, sensitivo, que me provoca una emoción, que me provoca un punto de inflexión entre lo que yo estoy entendiendo, comprendiendo del mundo y que me permite continuar, ¿cierto? En ese sentido de construcción de este mundo. Creo que además de que, como lo han dicho Carlos y Andrés, hay una experiencia estética también, comenzamos a hacer una construcción de mundo también desde lo sensible, desde lo sensitivo, desde la emoción. Desde la música, que también es algo que nos convoca con Andrés, pero también desde lo pedagógico en general,
Yo siempre lo digo con mis estudiantes, yo veo lo pedagógico en todo, en todas partes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros apropiamos el mundo y en esta medida, desde lo sensible, desde lo sensitivo, siendo esto una experiencia estética, hay procesos de formación, ¿sí? Y ahí hay un proceso pedagógico. En el momento en que apropiamos justamente todo esto, todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo este mundo natural, ¿no? A través justamente de los sentidos y en el momento en que que nos provocan emociones, compartimos justamente todas estas experiencias y hay una construcción de ciudadanía, hay una formación ciudadana en el sentido en que comenzamos a hacer relaciones, como decía Andrés, estas relaciones comunitarias, este compartir justamente de estas experiencias estéticas que nos han, por donde nosotros hemos apropiado justamente este mundo. Claro, ahorita como tú lo mencionabas, las tecnologías, el acelere que le hemos puesto, ¿no? Al uso, ¿no? Y a veces yo digo también el abuso de las ciencias de la información, la tecnología, las comunicaciones y demás, hacen que también nosotros tengamos diferentes formas de apropiar ese mundo y de también, no sé si compartamos esta expresión, hacer uso de nuestros sentidos de otra forma también, ¿no? Es otra mirada también que nosotros, que podríamos tener de este mundo a través de otras exploraciones también sensitivas y otras formas también de explorar nuestras emociones. Entonces, ahí hay, como decía Andrés, una completud también que me puede, que puede tener un punto de inflexión en la forma en cómo hasta ahora hemos apropiado, ¿cierto? Y hemos venido construyendo ciudadanía y cómo también la aceleración de la comunicación a través de las mediaciones, ¿no? Tecnológicas y de los dispositivos electrónicos también nos exigen otras formas de sentir y de emocionarnos. Fíjate que aquí va también con otra cuestión que hablabas al comienzo, también es esta forma de comunicarnos y el lenguaje, ¿no? Son otras formas de lenguaje, son otras formas de sentir emoción, de emocionarnos también y de comunicarnos. Y en esa medida yo creo que vamos haciendo construcciones de sentido, construcciones de ciudadanía, formación de ciudadanía, donde la educación, ¿no? Hablando de lo educativo, tiene una responsabilidad, yo creo que fundamental, y la sociedad, si aplicamos esta idea de lo pedagógico en todo entorno donde yo puedo explorar mis sentidos y formar, ¿no? A través de lo que siento y lo que veo, compromisos importantes y fundamentales para orientar también en estas experiencias estéticas a la ciudadanía. Construcción, composición, transformación de sentido. Creo que ya ustedes tres nos han dado una perspectiva muy interesante para entender una transición de las mediaciones a la obra, a un concepto que dentro de las manifestaciones artísticas es vigente porque significa precisamente la obra como trabajo, como composición de la existencia. Paula, esa idea de la composición de la vida como obra de arte, que hay algunos autores pues que asumen esa idea de entenderla así. ¿Qué ideas, qué pistas nos dan para entender esta experiencia estética como la hemos venido conversando aquí? Entender la vida como una obra, como un hacer, como una composición. Pues de hecho también por ahí, si me ayuda Andrés, está esta palabra corpus, ¿no? Como para ir conectando con lo que también decía Carlos, etcétera. Digamos que evidentemente esa construcción de obras, y ahí me voy a meter un poquito tanto en la literatura como en la música, implica lo que Carlos estaba diciendo, que es ver la experiencia del otro y cómo yo como lector me encuentro con esa experiencia humana, ¿no es cierto? Que eso es también, uno sale al encuentro, uno se pone ante la obra. No se pone necesariamente ante el otro, ¿no es cierto?
porque puede ser que ya no lo tenga enfrente, ¿no? Un escritor, por ejemplo, un compositor, pero uno se pone ante la obra y se pone con todo su cuerpo, ¿no? Cuando Andrés habla de la música o de una obra musical, uno se pone con todo su cuerpo ante la obra. En teatro es lo mismo, ¿no es cierto? Como en las artes más performativas. Toda su corporalidad, toda su emocionalidad está puesta ante esa obra, ¿no es cierto? Y es lo que uno recibe también, cómo se siente además afectado con todo esto que están también diciendo, cómo se siente afectado, y eso hace parte de lo que Carlos llamaba esa experiencia. Ese ponerme ante la obra hace parte de mi experiencia de vida. En literatura, por ejemplo, es un poquito diferente, ¿no? Saco al teatro, como esa obra más, ese encuentro más íntimo que uno tiene con la palabra, pero eso no quiere decir que en ese encuentro íntimo no me ponga también ante el texto. Me estoy poniendo ante otra voz, estoy reconociendo que hay otra voz que me está diciendo algo, y creo que en ese sentido recojo las palabras de Luz Dalila, que también es una experiencia pedagógica. Aquí sí estoy siguiendo a Jorge La Rosa con la experiencia de lectura, ¿no? Uno en esa experiencia de lectura, si se pone en verdad con todo su cuerpo, se dispone a recibir, y se dispone también a transformarse, se dispone a escuchar, ¿no? Por eso esa lectura atenta es como si escuchar al otro. Entonces, acercarse a una obra al final del día debería ser tal como me acerco a otra persona en términos de reconocimiento, ¿no es cierto? Así como tengo esa amplitud, y a veces amplitud y como despojo, ¿no? A veces como despojo de prejuicios, a veces, no siempre, ¿no? Pero con el arte es más fácil entrar despojado, ¿no? Debería entrar también despojado a conocer al otro, que ahí es donde yo siento que tenemos estos problemas de construcción de ciudadanía, y donde el arte nos ayudaría a comprender otras maneras de vernos, otras maneras de comprendernos. Y en esta idea también, también lo que, digamos, recojo también lo que dijo Andrés y lo que tú mismo has dicho, etcétera, de esa completud, que a veces pensamos la pedagogía, y esto, perdón, que lo he hablado más con Luz Dalila que con los demás, ¿no es cierto? Y lo hemos hablado bastante. No solamente entender esto como una teoría, ¿no es cierto? Porque entendemos un montón de cosas de maneras teóricas, y con la pedagogía tenemos esto. Y aquí que todos somos profes, siempre estamos viviendo una experiencia estética, ¿no es cierto? Siempre estamos ante el otro, siempre estamos afectando al otro, y casi que vivimos en ese sentido una obra de arte, ¿no es cierto? Cada clase casi que es una obra de arte, ¿no? Porque manejamos el lenguaje, nos encontramos con la emoción del otro, tomamos la experiencia del otro, nos valemos de la experiencia del otro justamente para reconocerlo, porque el reconocimiento y esta digamos, reconstrucción de tejido social debe darse en la cotidianidad, y la cotidianidad más propia nuestra, de todos nosotros, es justamente la clase, ¿no? El aula de clase. Y ahí estamos haciendo obra, ahí también estamos haciendo corpus. Y el arte, evidentemente, pues entra a jugar un papel, juega un papel fundamental, y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? El estudiante que nunca había conocido la música clásica y la conoce, esa sorpresa, ¿no? La sorpresa del que nunca ha visto, o más bien la sorpresa del que descubre algo nuevo, ¿no es cierto? Eso, ahí uno sabe que la vida se está tocando, ¿no? Y no importa si es música, no importa si es un cuadro, por ejemplo, que eso también esa experiencia es maravillosa, o una fotografía, o un poema, ¿no? Porque también a veces nos sorprendemos porque pensamos que la poesía está tan lejos, y luego nos encontramos con la sorpresa de que está tan cerca mi vida, ¿no? Porque oigo música, ¿no? Canciones todo el tiempo. Entonces creo que allí, ahí también nosotros podemos encontrar esa forma de completar ese sentido de la vida, pues que se da en lo cotidiano, y creo que para nosotros se va como interrelacionando en ese ejercicio que hacemos de estar frente al otro en un aula de clase, por ejemplo. Hay una palabra clave que elegimos para plantear también un punto de anclaje de esta discusión, y la palabra reconciliación. Una palabra que posiblemente ha sido usada
con mucha frecuencia en los últimos años en nuestro contexto nacional y político, pero que ante la perspectiva de construcción que nos sugiere esta forma de entender la experiencia estética, pues nos va vinculando, creo que, hacia un horizonte un poco más concreto. Justamente, y aquí ya abro el micrófono para que quien desee empezar como a intervenir y a presentarnos sus aportes, es justamente sobre esa idea de reconciliación. ¿Cómo nosotros en el contexto nacional podemos hablar de reconciliación con base en este sentido de la experiencia humana, de la experiencia entendida como obra, en la que ese mismo cuerpo, como bien lo señalaba Carlos, pues hace parte constitutiva de la experiencia? Andrés. Gracias. Antes de seguir insistiendo en esta relación entre arte y ciudadanía, arte y reconciliación, quisiera aportar a la discusión una visión, si se quiere, alternativa o complementaria que me parece muy importante hacer visible en estas discusiones, y es la visión de los pueblos indígenas originarios. En particular, me ha sido de gran interés indagar sobre este concepto de los pueblos, en especial andinos, el Sumac Causay o el buen vivir nativo americano, porque creo que ahí hay unas pistas muy interesantes a ver que precisamente coinciden con muchos de los discursos de la posmodernidad en el arte, en la teoría social, y que tiene como dos o tres, digamos, hitos o banderas que me parece importante recoger, porque además somos parte también de esa cultura por herencia. Lo primero es el sentido de comunidad. En el Sumac Causay, la comunidad no es solamente la comunidad humana, la comunidad está integrada también por las montañas, los árboles, incluso los ancestros, los espíritus de los ancestros que ya no están, las piedras, las nubes. Y esa ligazón, esa completud que a veces estamos buscando, quizás nos habla también de ese tipo, digamos, de vínculo con el todo que este tipo de cosmovisiones tienen. Por lo mismo, cómo abrir un agujero para sacar petróleo si lo que estamos hiriendo allí es la madre tierra, que es también parte de nosotros. Esto, lejos de ser algo metafórico, yo creo que es algo real, que incluso en algunos países como Ecuador ha terminado permeando las constituciones, a tal punto que en Ecuador la constitución protege los derechos de la Pachamama. Entonces, uno es el sentido de la comunidad, dos es el sentido del cuidado, la visión utilitarista, eficientista del hombre occidental que tumba un árbol para hacer papel. Aquí no cabe, porque tumbar un árbol es tumbar a un hermano. Por ello es que cuando se tumba un árbol se le pide permiso, se habla con los ancestros, etc. Y finalmente, uno esto haciendo una ligazón también interesante con la ética del cuidado que propone el Papa Francisco con su Laudato Si. Creo que esta ética del cuidado, para quienes han leído esa encíclica, está de una manera crucial, amarrada quizás implícitamente a una estética del cuidado. Pareciera que ese cuidado de esta casa común que propone el Papa Francisco no es posible sin una especie de percepción emocional, que sería esta estética del cuidado del mundo, y que para mí es que como nombrar esa ligazón de los pueblos originarios con el cosmos y con el mundo desde otro lugar. En otras palabras, no puedo cuidar un planeta que no amo y no puedo amar un planeta que no me parece bello. Cierro citando una breve frase de un proyecto intercultural del Perú, que dice lo siguiente, recogiendo precisamente los saberes indígenas originales del Perú. Dice: hacer masato, pescar, cazar animales, tejer, leer las constelaciones del cosmos y reflexionar sobre la vida es arte, siempre y cuando lo hagas bien, con mucho cuidado, delicadeza y hermosura. Así es que quería aportar como esa otra entrada para enriquecer nuestra discusión. Carlos, tú querías señalar algo. Bueno, no, es que sobre este tema pues le gustaría a uno decir tantas cosas, pero yo creo que la clave de la reconciliación, no gustándome mucho esa palabra,
la clave de la reconciliación la tiene la misma experiencia estética, en tanto experiencia del cuerpo, tanto experiencia de los sentidos. Todos sabemos que nuestros sentidos, aquellos con los que vivimos, con los que experimentamos nuestra vida y la vida de otros y la vida en el mundo, no tienen unos límites muy claros. La experiencia de los sentidos es una experiencia sinestésica, o sea, hay una combinación que a la vez, digamos, hace muy difusa, muy borrosa esas fronteras entre un sentido y otro. Es incluso el material por excelencia de la motivación poética, por ejemplo, e incluso la razón principal por la que nosotros no decimos las cosas directamente, sino que privilegiamos formas de decir como las formas metafóricas, y es porque nosotros vemos con los ojos, pero ver significa en tanto una experiencia completa humana, ver significa también un modo de tocar, ¿sí? O sea, casi que cuando vemos lo que estamos haciendo es tocar de otro modo la realidad. Oímos con los oídos, por supuesto, pero lo que oímos falta de una corporalidad, lo decimos de una manera tal que tenga cuerpo. Bueno, así podría tocar, pues es que es una de las experiencias, digamos, más impactantes para el cuerpo, tocar, pero no es una experiencia que sea exclusiva de la mano o que sea exclusiva de la piel. Es una experiencia que al decirla, la decimos con los términos de la experiencia de lo que vemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nos prohíben tocar, como cuando uno va a un museo, que es bastante desafortunado, ir a un museo y uno ver una escultura, solo ver una escultura. ¿A quién no le ha provocado más que ver, tocar esa escultura? Yo me gané un regaño una vez en un museo terrible que me generó un trauma, pero la provocación de la escultura no es hacia el ver solamente, sino hacia el tocar y más cosas que tampoco lo dejan hacer a uno en un museo. Entonces esa experiencia sinestésica, de esa sinestesia de los sentidos, ya nos está dando la clave de aquello que podríamos asociar a la reconciliación. Si ser humano es vivir con un cuerpo que no distingue entre el ver y el tocar, yo creo que ser ciudadano con otros debería también significar explorar esa posibilidad de borrar un poco esas fronteras o por lo menos superarlas que nos impiden en un país como el nuestro, por ejemplo, vivir en comunidad, reconciliarnos, perdonarnos, trabajar con otros, ¿cierto? Etcétera. Bueno, al mismo tiempo, creo que lo que no podemos hacer en sociedades tan restrictivas y tan violentas como las nuestras, porque nos lo prohíben o porque arriesgamos nuestra vida o porque es doloroso ser colombiano, ser ciudadano en Colombia, lo que no podemos hacer con nuestro cuerpo, lo hacemos con el arte. Ahí donde creo que el arte sí es un impulso muy importante, por lo menos, como dirían los psicólogos, para sublimar un poco lo que no podemos hacer con el cuerpo en una sociedad tan violenta como la nuestra. Y del arte devolvernos la posibilidad de reconciliarnos. Paula, para darte la palabra, pues hay una idea con la que por lo menos hemos conversado muchas veces y es justamente pues como un poco esa función vicaria de la que habla Carlos un poco del arte y muy específicamente en la literatura. Porque justamente en la literatura, en la narración, en el canto, en el poema, pues podemos hacer muchas cosas de manera vicaria y no necesariamente de manera directa. Pero ¿qué sentido tiene posiblemente, o más bien, qué sentido tiene ese ejercicio, esa función vicaria de la literatura, por ejemplo, para procesos de reconciliación? Pues es que casi que lo has dicho todo porque tiene toda la función, ¿no es cierto? Creo que la literatura, evidentemente el arte, pues que esto puede generar una discusión súper amplia, ¿no? Pero no es que tenga que estar comprometido con nada, ¿no? Pero, digamos, cuando asistimos a novela histórica, ¿cierto? Bueno, la poesía, etcétera, y no tiene que tener como estas características, la experiencia vicaria es la experiencia
propia que puedo tener a través de otros, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, que a mí me parece maravilloso y ahorita lo llevo también al ámbito colombiano, pero creo que una de las obras eh, que pueden ejemplificar mucho mejor esto que estamos hablando de la experiencia vicaria es cuando Edipo se arranca los ojos, ¿no es cierto? Y un poco tratando de seguir lo que está diciendo Carlos y también un poco en términos de cuidado, ¿no? Porque aquí no es una acción cuidadora, ¿no? Es esa acción que dice, y es de reconocimiento total de la falta. Esto es lo bello que tiene digamos, esta imagen, ¿no? Es una imagen supremamente fuerte, ¿no? Cuando Edipo se da cuenta que él es el culpable de lo que está pasando y se arranca los ojos, ahí es donde yo encuentro esa experiencia vicaria. No es porque me arranque los ojos yo, no, sino es el valor del reconocimiento de la propia culpa, ¿no? El dolor, como dice Carlos, esa herida propia que no sabía que yo había causado, ese mal que yo no sabía que había causado, pero me responsabilizo del mal causado, ¿no? ¿Con qué? Con mi propio cuerpo, que es dejando de ver, ¿no? Que por eso es que la imagen es tan absolutamente poderosa, ¿no? No me puedo ni siquiera ver a mí mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros, en ese reconocimiento de ese dolor, de esa herida causada, de ese mal causado, y de ese reconocimiento de la falta, nosotros podemos sentir, uy, yo también hubiese podido vivir lo mismo, ¿no? Porque nosotros hacemos males chiquitos, otros hacen males más grandes, como dice Carlos, en este país, de heridas tan grandes, ¿no? Pero el reconocimiento de mal causado pequeño, ¿no? De esa falta chiquita y decir, no es sacarse los ojos, pero justamente el sacarse los ojos también es un acto de pedir perdón. Perdóname por lo que hice, no soy capaz de verte, no soy capaz de decir nada más. En este acto digo todo, ¿no es cierto? Y creo que eso también es lo que nos falta, ese reconocimiento, y como Carlos lo decía, también ese buscar el perdón de otras maneras, pero es que el perdón es afectivo, absolutamente, ¿no? Entonces, esa experiencia vicaria que encuentro en todo el arte, pero fundamentalmente en la literatura, creo, justamente porque estoy, como decía antes, ante el otro, un otro que podría ser yo mismo, ¿no? Y para, digamos, traerlo al caso colombiano, hay un montón de novelas, pero tú sabes que hay uno que me obsesiona, que es En el brazo del río, porque los personajes son niñas, niñas desplazadas, ¿no? Que también habla sobre la memoria, etcétera, y la desaparición forzada, eh, pues que es tan doloroso, ¿no es cierto? ¿Cómo le pedimos perdón a las personas que han padecido este mal? Porque además es un perdón que tenemos que pedir como sociedad. Yo no lo causé, ¿no? Pero ahí está, el dolor está, la herida está, ¿no es cierto? Y yo me reconozco en el dolor de esta niña, en la pérdida de una amiga, en el saber que nunca más voy a poder estar ante ella, en el saber que nunca más voy a poder saber de su vida, enterarme de su vida, ¿no? Y tener la duda, que esto es lo peor de la desaparición, ¿no? Tener la duda de qué pasó, ¿no? Entonces, creo que la literatura en esa experiencia nos muestra con todos los sentidos, ¿no? ¿Qué es eso de reconciliarnos? Que también creo con Carlos que es una palabra muy difícil, ¿no? Pero que al final tenemos si no buscar una, por lo menos por ahora, hablar de ella, ¿no? Pero ahí está esa búsqueda y esa experiencia vicaria me hace ver al otro y entender al otro y comprender al otro. Y para cerrar, sí tuve la experiencia en la exposición de Abad Colorado, ¿no? Pues que es estremecedora absolutamente. Yo siempre hago spoiler porque a mí la foto que me parece más impactante, todas son impactantes, pero la que me parece más impactante es la de unos zapatitos solos, porque uno tiene que completar la narración del que falta. Uno sabe que el zapatito es de alguien, es de un niño, ¿no? Y es peor aún, ¿no? Porque es como la pérdida del futuro. Entonces uno tiene que completar la narración y en esa experiencia estética, porque ahí fue un ejercicio que hice con los estudiantes, se ve cómo nos podemos sensibilizar. El otro cómo se pone y dice, no sabía que esto había pasado, ¿no? No sabía que esto era de tal magnitud. Y personas que también han tenido una vida difícil diciendo, es que soy privilegiado. A mí, pues, y a mí, para mí también fue una experiencia estética la exposición y escuchar a mis estudiantes decir esto, ¿no? Sabiendo cómo son a veces también sus vidas.
pero me pareció precioso reconocer al otro, ¿no? Ver al otro, sentir al otro, y además las lágrimas de todos brotaban, ¿no? Decían, yo no sabía que esto era de esta magnitud. Entonces creo que, y además es una exposición, para mi gusto, que es supremamente narrativa en ese sentido, ¿no? En lo que estás diciendo. Entonces no tenemos que ir allá, pero sí sentimos a través de la palabra, a través de la poesía, a través de las novelas, como la que acabo de mencionar, y a través de esta obra también pictórica, pues de fotografías, sí podemos ver que sí tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento del dolor del otro, de la herida del otro, ¿no? Y ahí es donde entra el arte y perfectamente lo vemos, donde entra el arte a jugar un papel. Tal vez la palabra reconciliación tenga un fuerte sentido, connotación pues política, evidentemente por el contexto en el que nos encontramos, y tal vez esa idea de reconciliación nacional pueda ser difusa para muchos porque pues nos ubica en un plano de leyes, en un plano de un conflicto muy difícil con muchos grupos armados y como con muchas características. Pero la reconciliación social, y siguiendo un poco la línea que nos proponían Carlos y Paula, puede ubicarnos como en un plano más singular, más individual, más un tú a tú. Quería, pues como para darle la palabra a Luz Dalila, justamente intentar dirigir un poco la atención sobre esa reconciliación posible a través de sujetos individuales que construyen procesos de construcción de sí mismo, por ejemplo, a través de estas formas artísticas o a través de esta toma de conciencia que es la experiencia misma. Sí, y es que fíjate que en lo que mencionaba Andrés, Carlos y Paula, para que haya una reconciliación o para que tenga sentido entender y comprender, ¿no?, de qué va. Cuando hablamos de reconciliación, es indispensable reconocerse primero, ¿no? Hacer este acto de reconocimiento. También lo hemos hablado con Paula y creo que con Andrés también en algún momento. Hablar de reconocimiento es verme en el otro, pero no verme reflejado en el otro, ¿sí? No es ese acto reflejo, sino llegar, creo yo, a la comprensión justamente del otro a través de esto que estamos hablando, de esta experiencia estética, a través justamente del sentir, de las emociones que pueda yo ver en el otro de mí misma, ¿sí? Reconciliarme o ver ese reconocimiento implica este acto sensible o estas acciones sensibles el cual me significan emociones que me llevan justamente a comprender quién es el otro, pero también quién soy yo también en el otro, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que al momento en que yo de forma individual, yo como individuo o sujeto, puedo llegar a comprender justamente cuál es, qué lugar ocupo en esa comunidad o en esa colectividad. Lo que decía Paula también hace un momento, puedo llegar a ponerme, no como lo decía yo, en los zapatos del otro, sino entender justamente sus emociones, entender desde esa acción sensible lo que eso significa, y entonces creo que puedo en ese momento lograr ese momento de reconciliación, ese momento de comprensión justamente de sus emociones, de la experiencia humana también del otro. En educación, o al menos en lo pedagógico, creo yo que lo puedo evidenciar, como te lo mencionaba hace un momento. Si yo veo todo entorno como un entorno de formación, ¿sí?, en el que yo estoy aprendiendo constantemente, el aprendizaje entendido como estas conjunto de acciones, si me permites decirlo así, que me permiten vivir bien, ¿sí? Lo que Andrés también decía, este buen vivir, esta buena vida, es que lo pedagógico es que yo logre una formación de ciudadano, de ser humano que me permita vivir bien.
pero también aquí vamos a esto otro, ¿no? Que también se ha desvirtuado, que es eso de vivir bien. Y aquí yo comparto mucho lo que decía Andrés, es vivir, y lo que decía Carlos también, y yo creo que todo ronda alrededor de esta premisa, es vivir bien en el sentido de tener experiencias estéticas y por lo tanto experiencias humanas sanas, saludables, en el sentido de haber comprendido, ¿sí?, este mundo sensible o sensitivo que me provoca emociones, ¿no? Entonces, creo yo que también el acto pedagógico de esto es lograr hacer consciente, ¿sí?, hacer consciente de mis propias experiencias humanas, de mis propias experiencias sensibles, que me van a permitir entonces reconocerme en el otro, comprender quién es el otro, y en ese momento yo creo que puedo llegar a tener ese acto de reconciliación. Creo yo, y no sé si soy muy tajante en decir que yo no puedo pensar en que me he reconciliado con alguien cuando no he logrado comprender justamente el dolor, como decía Paula, el dolor del otro, las emociones que se han construido del otro a través de mi propia experiencia emocional del otro, ¿no? Tal vez hay una idea muy arraigada de la reconciliación entendida como una forma pasiva, es decir, la reconciliación es de otros, los que han padecido un mal directamente, o que la reconciliación solo le compete a víctimas o victimarios. Pero según la propuesta que ustedes nos muestran, la reconciliación es un tema de iniciativa personal. Y justamente cuando podemos pensar en reconciliación social, es una motivación que va surgiendo muchas veces de manera espontánea, sin la necesidad de estar enmarcados en un contexto social, pues, o en un contexto estatal o en un contexto establecido. Ya se nos va a ir acabando el tiempo, por eso quiero que sus conclusiones puedan ir girando un poco sobre esa idea, cómo entender esa reconciliación como una fuerza activa, como una fuerza protagónica para poder pasar justamente por el tamiz de la experiencia, la vida que finalmente estamos viviendo cotidianamente. Aquí ya quien desea puede abrir micrófono. Perdón que yo me adelante, pero fíjate que lo que tú acabas de mencionar, aquí sí podríamos pensar en lo que hemos conversado también, y lo que nos convoca como la idea del arte, ¿no? La idea del arte o la idea de la obra en sí, es decir, lo que decía Paula y lo que decía también Andrés, que a veces yo voy personalmente en esta línea entre si el arte es un instrumento, si el arte es mediador, como lo mencionabas hace un momento, o si el arte como experiencia humana lo podemos vivir todos, ¿no? Y lo podemos hacer todos. Pero el arte entendido como la obra o la obra artística, no recuerdo si fue Paula o Andrés que lo mencionaban, creo que es lo que puede permitir lo que tú dices, ¿no? Esta reconciliación activa, en el sentido de que justifica justamente, ¿sí? Es el momento o es el lugar, el arte, en el que tú puedes justificar tus emociones, ¿no? La experiencia con el arte o la experiencia con la obra, o lo que decía también Carlos con la idea del museo, a mí también me provocan los museos. Yo en este paradigma del museo soy mal visitante, porque es que todo lo quiero oler, lo quiero tocar, lo quiero ver, ¿no? Y lo hago al escondido, ¿no? O sea, si no te permiten, y uno mira las cámaras y va como al escondido. Pero es esa acción, el arte, yo creo que nos permite, y en todo sentido el arte mismo, ¿no? Como obra, creo que es el lugar, ¿no? Objeto, simbólico, como lo queramos también ver, que nos permite justamente accionar o activar, ¿no? Estas emociones, provocar esas emociones que de pronto no son conscientes que las hemos sentido o que las hemos vivido, ¿sí? No sé, por ejemplo,
el sonido del Transmilenio al pasar, ¿no? Los autobuses, el paisaje sonoro como tal de una ciudad, etcétera. Aquí hay una experiencia sonora, pero ¿qué tanto somos conscientes de eso? La experiencia estética, entendido, si lo pensamos en ese contexto, en ese momento como obra de arte, como obra artística, creo que es el momento en que, como te digo, podemos activar y accionar nuestras emociones, y es lo que nos permite hacer conciencia y hacer activo ese reconocimiento tal vez, y posiblemente una reconciliación, como tú dices, activa y consciente sobre todo, ¿no? Carlos creo que ahorita intentó decir algo, pero el internet no lo dejó. No, ya con lo que hace la profesora Luz Dalila en el museo, yo me quedé muy reconciliado con mi comportamiento. Bueno, no, lo que pasa es que a mí no me gusta la palabra reconciliación en Colombia, porque la palabra reconciliación supone que en algún momento estuvimos conciliados y luego rompimos esa conciliación y ahí toca restaurarla. Y yo creo pues que ser colombiano significa básicamente tener más de 200 años de historia de violencia, de sufrimiento, de menos de reconciliación y de conciliación, ¿sí? Así que eso por un lado. Por otro lado, también me preocupa de la reconciliación cierto carácter totalizante. Jacques Rancière lo advierte, eh, eh, pero lo advierte además tratando de aplicárselo al arte mismo, cuando dice que hay que tomar un poco para el arte el carácter general o totalizante de algunas sociedades, en la medida en que necesitemos que el arte sirva precisamente para reconciliar o para unir. Pero ya todos sabemos lo peligroso que es eso, ¿no? Es peligrosísimo que un país se congregue alrededor de un cierto espíritu o de una cierta expresión artística que empieza muy inofensiva siendo música nacional, pintura nacional, pero termina básicamente pues en un totalitarismo bastante complejo. Yo creo que en la medida en que sepamos identificar que con el mero gesto artístico que el otro sufre, ya avanzamos mucho. Los zapatitos de los que hablaba Paula ahorita en la fotografía de la exposición fotográfica, están fungiendo allí como ese gesto que a uno le toca completar. Esos zapaticos allí puestos, y me acordé también de los que analiza Heidegger, esos zapatos que no son unos zapatitos sino unas botas, están fungiendo como gesto. Y yo creo que el arte funge como gesto para no necesitar causar ese dolor. O sea, cuando una fotografía, una pintura, o una pieza musical, o una obra literaria, un poema, me está narrando, me está diciendo a modo de gesto que el otro sufre, que el otro ama, que el otro espera, que el otro, etcétera, yo no necesito poner a sufrir al otro. Entonces, esa sensibilidad artística, ¿no?, es una sensibilidad frente a la posibilidad de la capacidad de advertir en el mero gesto la experiencia humana del otro. Paula. Pues para cerrar muy rapidito y para que Andrés también pueda decir algo, yo a esto le sumaría solamente, y que lo tiene el arte, y también un poco para seguir lo que dice Carlos del peligro de la hegemonía, ¿no es cierto? Que también se da en el arte, evidentemente, es que el arte también nos enseña y tenemos que aprenderlo como con mayor claridad, inclusive los que estamos a veces un poquito más cerca, es justamente que hay diferentes manifestaciones, como diferentes seres humanos también estamos pisando el mundo, ¿no? Entonces, mientras eso lo entendamos, mientras entendamos que esa diferencia está ahí, entonces creo que podemos hacer lo que Andrés decía, que es el cuidado, ¿no es cierto? Mientras entendamos que está todo ese mundo de posibilidades, creo que allí entonces sí podríamos entender esa reconciliación que no tiene que ser hegemónica ni totalizante. Muy brevemente, considero que la reconciliación es algo procesual, que eso es importante, y que el arte en ese proceso de sanación, catarsis, expresión, reconstrucción de la memoria puede jugar un rol muy importante, pero no hay que olvidar también que la reconstrucción es estructural, la reconciliación, perdón,
O sea que también estamos llamados a cambiar esta sociedad donde hay 20 millones de pobres, de los 4 están en la miseria. Eso también es tangible y siento que en parte no lo hemos logrado cambiar porque no somos empáticos. Y creo que el arte puede tener una potencia ahí enorme para lograr esa empatía que nos hace falta como sociedad para esa reconciliación más estructural. Bueno, pues como conclusión general, si me lo permiten, la experiencia estética, como aquí lo hemos podido construir, como lo hemos podido dialogar, es un gesto que invita, pero sobre todo es una forma de construcción de vida. Esa construcción entendida como una obra. Cuando hablamos de reconciliación como un proceso de formación de ciudadanía, pues hay una invitación siempre abierta y es a poder tomar de manera activa eh, el otro dentro de mi propia experiencia, poder identificar el otro como si fuera también una obra de arte. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por contarnos sus experiencias, por mostrarnos una posibilidad, una ruta para poder dialogar y conversar alrededor de lo que significa la reconciliación en Colombia.